Hola, el día de hoy te traemos la solución de una ecuación diferencial con coeficiente indeterminado, la cual vamos a resolver por el método de variación de parámetros. Lo primero que tenemos que saber es tener la ecuación diferencial en la forma estándar, y ahí tenemos la ecuación ya escrita en la forma estándar, que sería y' más y igual a secante de x. Luego lo que hacemos es igualar la parte izquierda, que sería y' más y, a 0, la igualamos a 0. Luego atribuimos una variable cualquiera para y, en este caso con m sería m cuadrado más m igual a 0. Luego procedemos a factorizar en ese caso lo que se hace transposición de término. El 1 que estaba sumando lo pasamos a restar y luego extraemos raíz cuadrada en ambos miembros de tal manera que quedaría raíz cuadrada de menos 1. Recordemos que en los números reales no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Sin embargo, en los números complejos, al multiplicar por i, el resultado de raíz de menos 1 sería m igual a. Recordemos que un número complejo tiene una parte real y una imaginaria, es decir, está escrito de la forma a más bi. En este caso, la parte de a, la parte real, corresponde al exponente alfa y la parte imaginaria corresponde a beta. Eso se va a sustituir en la ecuación particular que tenemos ahí, y sub c igual a e a la alfa x por c sub 1 seno de beta x más c sub 2 coseno de beta x. Al sustituir ahí los valores en la ecuación, nos quedaría de la siguiente manera: e a la 0x. ¿Por qué a la 0x? Porque la parte real del número complejo que encontramos es 0, no tiene. Luego multiplicamos por c sub 1 seno de x nada más, porque sería la parte imaginaria, que es 1 ahí, más c sub 2 coseno de x nada más. Luego tenemos, como tenemos e a la 0x, es una potencia con exponente 0, entonces el resultado es 1. Eso lo multiplicamos por c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x. Al multiplicar por 1 todo lo que está dentro de paréntesis, me quedaría c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x. Entonces acá lo que tenemos es una solución particular. Una vez que tenemos la solución particular, necesitamos encontrar y sub 1, que será el factor que acompaña a c sub 1, en este caso y sub 1 igual a seno de x, y y sub 2, que sería el factor que acompaña a la constante 2, que sería coseno de x. Luego procedemos a derivar cada uno de ellos. Sería derivada de y sub 1 es igual a la derivada de seno, que es coseno de x, y la derivada de y sub 2, que sería menos seno de x, porque es la derivada de coseno de x. Luego procedemos a encontrar o formar el determinante del Wronskiano principal, que por ahí tenemos que el Wronskiano es igual a y1, y'1 y y2, y'2. Entonces vamos a sustituir ahí los valores que ya encontramos anteriormente, resultando entonces en Wronskiano principal igual a seno de x, coseno de x y coseno de x menos seno de x. Luego, para determinar o encontrar el determinante, recordemos que es el producto de la diagonal principal, que sería seno de x por menos seno de x, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería coseno de x por coseno de x. De modo que al realizar el producto quedaría menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Luego extraemos como ahí, bueno, sería menos seno cuadrado, seno de x normal, más coseno cuadrado de x. Ok, y ahí lo que tenemos es una identidad trigonométrica. Recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y luego sería entonces el resultado menos 1, por el menos que tenemos fuera del. Una vez que determinamos el valor del Wronskiano principal, procedemos a determinar el valor del Wronskiano 1 y del Wronskiano 2. Y ahí tenemos cómo se calcularía el determinante. Dice que para el Wronskiano 1 tenemos en la primera columna 0 y la función g de x. La función g de x no es más que la parte que aparece al lado derecho de la ecuación diferencial que nos dan al inicio, que en este caso sería secante de x.
Para la segunda columna sería y sub 2 y y prima sub 2, ¿verdad? Luego para el bronquiano 2 se procede de la misma manera, solo que sería en este caso la primera columna y sub 1 y y derivada sub 1. Y en la columna 2 sería 0 y la función g de x. Entonces, sustituyendo los valores, me quedaría 0 y la función g de x, que les decía que era secante de x. La segunda columna, que sería coseno de x y menos seno de x. Para el bronquiano 2, al sustituir sería y sub 1, que nos dio seno de x, y y sub 1 derivada, ¿verdad?, que sería coseno de x. Y en la segunda columna tendríamos 0 y la función g de x, que en este caso es secante de x. Luego, al realizar el cálculo del determinante para el bronquiano 1, me quedaría la diagonal principal, que es el producto 0 por menos seno de x da 0, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería coseno de x por secante de x. Ahí tendríamos entonces, luego nos quedaría menos coseno de x por secante de x. Ahí podemos usar la identidad trigonométrica, recordando que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Luego ahí podemos simplificar coseno de x con coseno de x y me quedaría igual a menos 1. Luego para el bronquiano 2 sería igual de la misma manera, el principal, que sería seno de x por secante de x, menos, en este caso sería 0 por coseno de x, pero eso me da 0. Luego sería seno de x por secante de x. Igual podemos usar, ¿verdad?, ahí lo mismo, ¿verdad?, una identidad trigonométrica, de tal manera que me quedaría seno de x por 1 sobre coseno de x. Luego, recordemos que seno de x entre coseno de x es igual a la tangente de x. Entonces el bronquiano 2 sería tangente de x. Bien, entonces ahí tenemos para determinar u sub 1', que es igual al bronquiano 1 entre el bronquiano principal, y u sub 2', que es igual al bronquiano 2 entre el bronquiano principal. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: u sub 1' es igual a menos 1, que es lo que me dio el bronquiano 1, entre el bronquiano principal, que también me dio menos 1. Luego tenemos u sub 2', que es tangente de x entre el bronquiano principal, que sería menos 1. Resolviendo esos cocientes sería u sub 1' igual a menos entre menos, daría más, y 1 entre 1 es 1. Resultado es 1 positivo ahí. Y para u sub 2' sería tangente de x entre menos 1, eso es menos tangente de x. Entonces ahí tenemos los valores para u sub 1', perdón, y u sub 2'. Una vez que encontramos u sub 2' y u sub 1', procedemos a integrar cada uno de los valores encontrados, de modo que nos quedarían de la siguiente manera las integrales. Procedemos a determinar la integral de u sub 1', que sería integral de 1 de x. Recordemos que es una integral inmediata, entonces la integral de 1 sería x más la constante c. Luego la integral de u sub 2 derivada, que sería integral de menos tangente de x con respecto a x. Sería s menos, que está ahí, lo podemos extraer ahí, ponerlo antes de la integral. Luego sería menos la integral de tangente de x con respecto a x. Integramos con respecto a x, sería la integral de tangente es logaritmo natural de secante de x más la constante c. Luego ahí podemos usar la identidad trigonométrica, que es secante de x igual a 1 sobre coseno de x, de modo que quedaría logaritmo natural de 1 sobre coseno de x más c. Coseno de x, por propiedad de la potencia, nos quedaría coseno a la menos 1x más la constante c. Por último, el menos 1,
que tenemos como exponente por propiedad del logaritmo, lo podemos pasar a multiplicar. Sería menos por menos 1 sería más, entonces sería logaritmo natural de coseno de x más la constante c. Una vez que determinamos los valores de u sub 1 y u sub 2 a través de las integrales, procedemos a encontrar y sub p, que sería y sub p igual a y sub 1 por u sub 1 más y sub 2 por u sub 2. De modo que y sub p es igual a y sub 1. Y sub 1 es seno de x por u sub 1, que sería x. Ahí tendríamos seno de x por x más y sub 2, que es coseno de x, por u sub 2, que es logaritmo natural de coseno de x. Luego y sub p sería x seno de x más logaritmo natural de coseno de x por coseno de x. Por último, para determinar la solución general, se sustituye en y igual a y sub c más y sub p, de modo que quedaría y igual a y sub c, que sería c sub 1 por seno de x más c sub 2 coseno de x, más los valores de y sub p, que sería x por seno de x más logaritmo natural de coseno de x por coseno de x. Entonces esta sería la solución general para la ecuación planteada al inicio. Esperamos les sirva de algo. Les saluda el profesor Miguel y el ingeniero Wendel.